Estoy grabando. Ya, Patricio, Patito, Pato, ¿cómo te dicen? De todas formas. Cuando les digo que no a una pensión. Ahí las pantallas son tuyas, te presento inmediatamente, ¿ya? Pero partimos ahora a las 11, ¿no? Partamos un poquito después, partamos el tiempo es poco y mucha gente con muchas tareas, así que me gusta partir siempre puntual en estas sesiones, ¿ya? Bueno, para los presentes y los que se vayan incorporando, acá tenemos a Patricio López. Él trabaja en el IEPS en la región de Coquimbo. También pertenece como dirigente regional, el presidente de la ANEF de Coquimbo. Y también pertenece a la Comisión de Derechos Digitales e Inteligencia Artificial de la ANEF. Hemos trabajado algunas cosas, hemos visto algunos proyectos, hemos avanzado en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, cómo se va incorporando. Y, bueno, tiene harta expertise en varios temas, pero ahora lo que va a hacer específicamente es respecto a los derechos digitales y también cómo impacta esto un poquito la inteligencia artificial. Más o menos eso es lo que tengo entendido. Te doy la palabra, Patricio, para que me expliques un poquito y si necesitas presentar, me avisan nomás cualquier cosa que necesites, estoy acá presente. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ya Daniel hizo las presentaciones. Un gusto de estar con ustedes. Bueno, hace poquito, como saben, se hicieron elecciones de la ANEF y en la cual ya junto a Daniel fuimos ratificados en nuestros cargos en el tema de la Comisión de Inteligencia Artificial. La verdad es que es un tema, yo me imagino que ya entiendo que esta es la tercera sesión que tienen. Es un tema bastante interesante y además de ser interesante es un tema que nos está tocando bastante a fondo. Y ustedes se preguntarán por qué estamos trabajando en esto antes de empezar con la presentación propiamente tal respecto de derecho digital. Es porque estamos viendo de que esto es algo que no es el futuro, esto es el presente. Estamos viviendo el presente con esta inteligencia artificial, con estos manejos de datos, con esta tecnología, en la cual muchas veces se pueden ver afectadas nuestras labores diarias. Y si ustedes piensan de que esto es algo que nos va a regir al futuro, que tiene una perspectiva objetiva, están equivocados. Ya tenemos estudios dentro de la NEF, dentro de la CUT, porque también estamos trabajando con la CUT al respecto, que nos manifiestan de que existe una discriminación. Discriminación que nos da ¿cuánto se llama? La inteligencia artificial en general, sino es una discriminación que son los propios elaboradores de los algoritmos con los cuales se va creando, se va generando. Y por ejemplo, los estudios nos están demostrando de que se mantiene la discriminación hacia la mujer. Por ejemplo, para un mismo puesto, ustedes saben que históricamente las mujeres han ganado mucho menos. Y para un mismo puesto, la misma inteligencia artificial ya le empieza a ofrecer a las mujeres menos dinero. Las razones son varias. Entre ellos, por ejemplo, está el hecho de que te toman los datos históricos en el mercado y eso te va diciendo, sabes que a las mujeres se le ofrece, no sé, 1.000.000 de pesos y al hombre se le va a ofrecer por el mismo puesto 2 millones de pesos. Entonces, son esas cosas las que tenemos que estar también pendientes de trabajar y que no ocurran. Ahora vamos a ver una ley de protección de datos personales. Ustedes me dicen, sí, pero eso existía. Sí, efectivamente existía. Y es una ley, oh, perdón, no sé si se ve ahí la que estoy... Sí, ahí está, se ve tu pantalla. Ya. Pero la están viendo bien, no sé, porque yo la estoy, no sé, estoy viendo como... Se ve tu pantalla, pero no se ve como presentación, se ve como el PowerPoint normal, como de trabajo. Vamos a ampliarla al tiro. Bueno, ahí al menos se ve algo. Se ve bien, yo lo veo bien por lo menos. Ya está tratando de ampliar, pero no deja. Se ve bien. ¿Sí? Ya. Entonces le damos así nomás. La presentación te la había mandado, si no me equivoco, Daniel, si no te la reenvió. ¿Ya? No la tengo, no Ya, recuerdo haber pero recibido. te la reenvío como para compartirla.
Igual Gracias, ahí gracias. aparece abajo como para ampliar al No, lado si no del. deja, Ah, no deja, porque estoy apretando el botoncito y no me deja, pero bueno, se las voy a enviar en todo caso esta presentación, por si acaso. Bueno, como le estaba señalando, ustedes me indicaban que como les indicaba, existe una ley de protección de datos personales y esto existe del año 99. Y tengan claro de que cuando se sacó esa ley ya reclamaban todos de que venía atrasada esa norma. Y hoy en día tenemos una nueva normativa que es la 21.719 y nuevamente están reclamando todo, oye, llegó media atrasada la norma. Y después se van a dar cuenta de algo más, un detalle mayor, que es, ¿qué pasa? No me está dejando avanzar tampoco. Espérate, vamos a ver. Ahí está Eh, completa, ¿no? no, sabes, la primera pantalla nomás dice datos personales, dice como el PowerPoint. No se ve como la Ahí se presentación ve como tal. Y al lado puedo ver las slides 1, 2, 3, 4. Sí, sí, sí. Pero Sí, sí. No, lo que pasa es que estoy tratando de compartirla porque tampoco me deja avanzar. si presionáis al lado izquierdo presionáis la 2. Un segundo. No, si no deja. Si por eso te estaba diciendo que no me dejaba. O mándamela y yo te la presento, pues. Ok, mejor. Ahí, ahí se ve en todo caso, cambió a la 1.2. Ah, está lento entonces. Yo quería irme a la 2, no a la que se saltó como 4. Parece que a donde está muy acelerado en la. Pues, prefiero mandártela, Daniel, porque si no voy a estar con. Sí, ya, mándamela por mientras. Sí, El, por, eh, te la mando por correo. sí. Ayer les cuento por mientras, a los demás personas que están presentes, vi un podcast, no lo vi completo, pero está muy, muy bueno, del mismo youtuber que presenté en la sesión anterior, y justamente habla un poquito sobre todo un poco cómo se ve la situación mundial, cómo se ve los derechos digitales, etcétera. Así que lo voy a enviar por correo para si es que le quieren revisar con calma. No es corto, debe durar 1 hora y media más o menos, pero es muy, muy interesante. Y entre las preguntas que te quiero hacer, Pato, tiene que ver sobre el uso de la inteligencia artificial en el trabajo. Por ejemplo, si es que hay alguna restricción, alguna... Estoy esperando que llegue ahí el correo, por si acaso. Sí, Eh, alguna restricción, o no sé, por ejemplo, si puedo ocupar DeepSeek, o puedo ocupar, no sé, Gemini o Copilot, porque sabemos que las inteligencias chinas o cualquier empresa china, el gobierno chino tiene derecho a esa información, para todos. Lo que Entonces, pasa es que en general hay un problema mayor con el tema de la inteligencia artificial, en el sentido de que estoy tratando de mandarte la presentación, Daniel, por si acaso. sí, sí. Hay un problema mayor que en estos momentos cualquier información que nosotros subamos a ocupemos inteligencia artificial con datos institucionales, la estamos exponiendo completamente, ¿ya? Y les voy a contar el por qué en unos segundos más. Déjenme mandar la presentación. Te la acabo de mandar por WhatsApp, que fue lo que me resultó más rápido. Ya, Ahí está. Eh, amigo, sí. ¿Por qué razón? Porque actualmente, si bien yo le estoy explicando acá de que hay toda una normativa que tiene alcance y todo lo demás, esto recién va a empezar a regir ¿en cuánto se llama? En un año más. Sí. Cuando estamos hablando de la ley de protección de datos personales, Deja de eh, compartir, para compartir yo. ya, comparte tú. Sí, pero deja tú de ¿Ya? compartir. No, si yo dejé de compartir. Ya. Lo que pasa es que me están saltando a mí los cortafuegos del instituto. Como estoy en el computador de mi servicio, Ujú. me está
Me está bloqueando los chistosos. Tírate la segunda lámina. ¿Esa? Sí. Mire, un poco lo que le estaba explicando recién. Si bien esto, lo que estamos hablando es una ley que ya es ley de la República, que es la 21.719, esto recién empieza a regir el 1 de diciembre del año 2026. No sé si les queda claro, es decir, ustedes podríamos estar entregando todos los datos en estos momentos a cualquiera, en términos muy generales, las bases de datos, y no deberíamos tener ningún inconveniente, es decir, no deberíamos tener ninguna sanción, porque la ley y las sanciones propiamente tal para entregar esta información empiezan a regir en esa fecha, sin perjuicio de que actualmente la 19.628 sigue vigente y que nos sanciona a nosotros como funcionarios públicos si exponemos estos datos. Pero para la empresa privada que no están obligados de esta forma, sí no debería tener ningún inconveniente como para hacer o compartir esa normativa. Como le estaba señalando, esto ha sido como bien criticado en el hecho de que, ¿por qué a partir del 1 de diciembre del 2026? Sí, entendemos que tenemos que adaptarnos, tenemos que mejorar, pero nos sigue dejando en la misma vulnerabilidad que está actual porque nuestra legislación está muy atrasada. Pero bueno, al menos tenemos una ley, vamos a tener una nueva institucionalidad y nuevos sujetos dentro de ello, que dale una. Es importante empezar a conocer. Como les señalaba, la 21.719 va modernizando este ámbito de aplicación en el sentido de que nos va a entregar nuevos principios, nuevos derechos y quienes están sujetos a estas disposiciones, que es importante, cosa que no teníamos. ¿Ya? Decíamos, usted es sujeto activo, el sujeto pasivo y se acabó. Actualmente me dice, usted es titular de derechos. Usted como persona natural, es el dueño de sus datos y usted toma la decisión a quién se los entrega y si usted los quiere trasladar. Ahí los vamos a ir viendo todos estos conceptos nuevos que nos van a ir entregando y vamos a ir conociendo. Dale una más nomás, Daniela. Ya. Entonces, dentro de estos sujetos regulados, encontramos nuevas figuras. En primer lugar, tenemos responsable de datos. Responsable de datos puede ser una persona natural o jurídica, ya sea pública o privada. ¿Ya? Tengan claro que esto es para el ámbito público, para el ámbito privado, que decide los fines para los cuales va a ocupar estos datos, los medios con los que los va a tratar, ya sea de manera directa o a través de un tercero, mandatario o encargado. ¿Quién es el mandatario o encargado? Son las personas naturales o jurídicas que realizan los tratamientos de los datos personales a nombre del responsable, es decir, de esta primera figura que vimos. ¿Ya? Ojo, estas personas naturales o jurídicas, tanto el responsable de datos como el tercero mandatario o encargado, pueden ser nacionales o extranjeros. Da lo mismo. Pero ya tenemos dos figuras distintas, es decir, el dueño de los datos y el que está trabajando con estos datos. El titular de los datos, este concepto también es nuevo, porque a nosotros nos decían, sí, usted tiene derecho a sus datos, pero ahora nos dice, ¿sabe qué? Usted es el dueño de los datos, ¿ya? Y es la persona natural identificada, bien digo, o identificable, o a quienes conciernen o se refieren a estos datos, ¿ya? Es decir, ojo, acá ya se transformó en un titular de derecho, ya no es cualquier persona, usted es el dueño de sus datos y usted va a poder en el futuro solicitar que esa persona no siga trabajando con sus datos o que se le pase a otra persona. Se crea un organismo nuevo, que es la Agencia de Protección de Datos, que va a ser un organismo encargado de la supervisión, fiscalización y promoción del cumplimiento de la ley.
Y finalmente se crea otra figura nueva que es el Registro Nacional de Sanciones. Se van a dar cuenta también a lo largo de la presentación que las sanciones son bastante altas de manera económica. Y acá, bueno, Daniel también les puede contar que, bueno, nosotros estuvimos trabajando en su momento en una comisión tripartita de gobierno con el sector privado y la CUT, y la CUT representada por la NEF específicamente, y en la cual se establecían una serie de figuras dentro de ello. Y lo importante es que siempre el sector privado te tira, dice, no, es que la ética es súper importante y las sanciones deberían ser éticas. Sí, seguro. Así como que seguro que la ética te va a regular, te va a impedir que existan. A lo mejor la mayor parte o la mayoría de los empresarios los van a utilizar como corresponden estos datos. Pero siempre va a faltar o va a haber alguien que no los va a estar ocupando como corresponde. Y no podemos dejarlo a la ética, que es lo que estaban de una u otra forma solicitando que se hiciera. Dale una más nomás, Daniel. Oye, si quieren, yo no sé cómo es la temática de ustedes, pero ¿Te puedo hacer una consulta? sí, dale. Mira, entendiéndolo más o menos lo que tú estás conversando, yo entrego, por ejemplo, mis datos al banco. Y el banco tiene todos mis datos, mi dirección, mi nombre. En ese caso, yo sería la persona natural, jurídica, ¿cierto? Y la persona que maneja mis datos sería el otro ente que tú nombraste, me puedes mostrar antes del anterior, que sería el tercero mandatario o encargado. Sí. ¿Es así más o menos la figura? Esa es la figura, sí. Imagínate también en salud, ya, imaginémonos que estás en un ISAPRE y tú también, todos tus datos médicos están en tu ISAPRE, ¿ya? O en FONASA. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy a trasladar a FONASA. Yo necesito que todos mis datos médicos sean trasladados a FONASA, ¿ya? Y que usted deje de seguir utilizando mis datos. Esa es la figura, porque tú eres el dueño de esos datos. Eso es lo que se pretende con esto, ¿ya? Que no cualquiera pueda manejar tus datos. ¿Es innovador? Sí. Hay que decirlo, esto es una copia del derecho europeo, por si acaso. No es innovador de parte nuestra, pero claro, es innovador para nuestro derecho. Que te manejaba los datos cualquiera, tú das la autorización y yo creo que muchas veces tú diste la autorización sin leer siquiera lo que te estaban presentando. Cada vez que te pedían, no sé, pues ibas a bajar una aplicación, te decía, pero no autorizas a la empresa tanto, Uber tanto, a Didi o al que sea, a manejar todos tus datos, tu ubicación, todos esos datos que se van recopilando. ¿Ya? Estábamos en el alcance de aplicación territorial. Esto para nosotros también es súper importante en el sentido de que si bien la ley, ustedes saben que siempre va a regir para Chile, establece nuevos criterios de aplicación territorial amplio, abarcando tanto al responsable de los datos como al mandatario, que estén establecidos en Chile, como aquellos que sin estar en el país realicen actividades de tratamiento de datos que afecten a titulares de derecho nacional. Es decir, por mucho que cualquiera de las dos figuras que creamos que están manejando los datos estén en Chile o en el extranjero, igual van a ser responsables ante nuestra ley. ¿Cómo se va a lograr? Tenemos que verlo porque los procedimientos todavía no están listos. Recuerden que la ley empieza a regir recién el 1 de diciembre del año 2026. Pero ya es innovador porque nosotros siempre hemos dicho que el derecho se aplica en Chile. No se aplica el derecho chileno, no se aplica en el extranjero. Entonces, desde esa perspectiva es bastante innovador y interesante, porque, insisto, no va a ser responsable solamente a los entes chilenos, sino también a aquellos que estén manejando al extranjero. Y un poco a lo que tú me estabas preguntando recién, Daniel, en el sentido de que, oye, si las empresas chinas o las empresas, claro, pero acá te estás haciendo responsable de eso, del manejo de los datos, ¿ya? Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Les queda claro, no es cierto? Sí, gracias. La dinámica, Patricio, acá la gente va y pregunta cuando tiene el momento, lo pregunta. No, dale, tranquilo, pasa sí. un poquito. Sí. Me gusta más que conversemos porque muchas veces uno va
haciendo la presentación y va dejando cosas del lado y con eso uno los va aterrizando más. Entonces, estamos viendo de que la ley se aplica en los siguientes casos. Cuando el responsable sumatario estén establecidos aquí en Chile, ¿ya? Súper clarito, porque ahí están establecidas las dos figuras y se les va a aplicar a ambos. Cuando el mandatario, sin importar su lugar de constitución, trate datos en nombre de responsables de acá en Chile, y cuando el responsable o su mandatario, sin estar establecido en Chile, realice el tratamiento de datos de titulares que se encuentren en el país, ¿ya? Es la figura que le estaba hablando recién. Y finalmente, cuando el responsable no esté establecido en Chile, esté sujeto a la legislación nacional por un contrato o derecho internacional. Entonces, si se dan cuenta, el ámbito de aplicación de la ley ya no solamente se le va a aplicar a aquellos que estén manejando los datos en Chile, sino también a aquellos que estén manejando nuestros datos en el extranjero. ¿Ya? ¿Les queda? Sí. Patricio, ¿Sí? ¿por qué tanto tiempo? O sea, de 1999 al 2026, ¿cuál fue la lógica, la adaptación? ¿Por qué fue? A ver, yo creo que son varios los elementos que hay que tener en claro acá. Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial o el manejo de la Big Data que le dicen, todo se pensaba de que la inteligencia artificial iba a sufrir su desarrollo o iba a empezar a hacer todo su movimiento, por decirlo de alguna forma, o iba a explotar recién en el año 2029. Y nunca pensaron. Incluso hay estudios que te dicen que en el 2029 se va a desarrollar la inteligencia artificial y todo, pero nunca pensaron que iba a avanzar tan rápido. Y esta cosa fue de un avance, pero o sigue siendo de un avance, pero tan acelerado, que te diré que yo creo que esta ley va a quedar, va a sufrir, a partir de que empieza a regir, va a empezar a sufrir modificaciones, porque se van a empezar a dar cuenta de que empezamos a quedarnos atrasados de nuevo. Es lo que le decía al principio, cuando hablábamos de la ley de protección de datos, estaba leyendo un poquito unos libros acá de la ley de protección de datos, y en el prólogo decía que después como de 20 años recién viene a salir esta ley que está como muy atrasada, pero sin lugar a dudas constituye un avance. Y lo mismo nos está pasando acá nuevamente, es decir, estamos atrasados en el manejo de datos. Si ustedes ven la ley europea, sí, ya esto está regulado y está regido, igual por una agencia especial de tratamientos de datos, pero nosotros nos quedamos atrasados nuevamente. Y tú empezás a hacer todas las conjeturas acá, ¿por qué nos quedamos atrasados? ¿Por qué empieza a regir un año o más de un año después de que salió promulgada? Porque fíjate, viene a regir recién el 1 de diciembre. Eh, ¿Alguien escribió algo? Sí, sí. Entonces, es como, llama la atención, es decir, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tan atrasado? Sí, llama la atención. Y la crítica va justamente a eso, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta lo otro, es decir, el grado de rapidez con que empezó a desarrollarse la inteligencia artificial, ¿ya? Andrés Callejas dice, ¿a territorialidad en la ley? En cierto sentido, sí. Sí existe una extraterritorialidad de la ley, en el sentido de que no solamente está regulando a los sujetos que están en Chile, sino a aquellos que manejan los datos de chilenos en el extranjero. Y ahí lo dice cuando un responsable no establecido en Chile esté sujeto a una legislación nacional por un contrato o un derecho internacional, o se realizan el tratamiento de datos de titulares que se encuentren en el país, es decir, siempre los manejos de los datos. Es decir, acá hay que colocarse en un elemento importante, ¿eh? Es decir, ahora nosotros somos dueños de nuestros datos. Y ese es el concepto que ustedes tienen que tener claro. Porque antiguamente no era el concepto ese, sino que es el que le estoy señalando ahora. Nosotros somos dueños de nuestros datos. Y como instituciones públicas eso es complicado, ¿eh? Es complicado porque todos manejamos datos de terceras, todas las instituciones públicas manejamos datos de terceras personas. Entonces,
Claro, dice, oye, excepcionalmente nosotros vamos a ciertas figuras como en materia laboral, en materia de salud, esos datos no los pueden manejar las instituciones públicas, pero hay otros que no están dentro de este margen y que vamos a tener que tener el cuidado suficiente y ver cómo vamos a trabajar con ellos, cómo nos vamos a desarrollar. Acá ya varios han señalado de que existe un cierto temor o ansias de parte de los servicios públicos en el tema del manejo de los datos. Sigamos avanzando, Daniel. Sí, por mientras, Sí. te pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, no sé, cuando yo hago una actividad y para la organización es importante registrar esa actividad? Por ejemplo, me gané un concurso, una beca en una cierta institución, una universidad, pero son mis datos, por lo tanto, pues quiero que eliminen mis datos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo Lo se que ve pasa es esa que figura? ahí vamos a ver más adelante de que hay datos que son que las instituciones los van a tener que manejar, quieran o no, pero existe esto que vamos a ver ahora. Es decir, ¿qué significa tener esta titularidad de los datos? ¿Ya? Y eso es importante, porque la 21.719 introduce nuevas garantías y amplía los derechos consagrados en la ley. ¿Ya? ¿Está reforzando la 19.628? Sí, pero me dice, ¿sabes qué? Tú no solamente vas a tener acceso a estos datos, también vas a tener derecho a oponerte a que manejen esos datos o que los rectifiquen o que los bloqueen. Y un elemento que es súper innovador, sí, es la portabilidad de los datos personales. Es lo que le señalaba recién cuando Luis nos preguntó, decía, sí, yo tengo la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Mis datos yo no los quiero que los maneje Colmena, yo quiero que los maneje FONASA, ¿ya? Porque me estoy cambiando para allá. Y Una ellos tienen que consulta, manejar mis datos de salud, ¿sí? por ejemplo, los datos de nuestros celulares cuando nos llaman para ofrecernos crédito o u otros bienes y servicios. Esos datos, me imagino que probablemente o se filtraron, alguien los vendió o quedaron en una base de datos, pero Exacto. uno no tiene cómo regular y de que no te llamen, a menos que tenga, no sé, una aplicación que vea que el número que te está llamando ya sea una estafa o para ofrecerte algún servicio comercial. Entonces, ahí, ¿cómo entra el trato de los datos que nos está señalando? Lo que pasa es que justamente para todos esos datos, es decir, para que no ocurran esas filtraciones que ocurren en la actualidad, y por eso le señalaba recién, es llamativo que la ley empiece a regir recién en el año 2026, 1 de diciembre del 2026, lo que da, es decir, como servicios públicos estamos súper amarrados con el tema datos, que ustedes saben que no les pueden, en mi caso no puedo entregar la información de la pensión de una persona, ni siquiera a su señora, a su cónyuge, ¿ya? Yo no le puedo entregar esa información sin la autorización del titular de los datos, ¿ya? Pero en el mundo privado esto no es tan rígido. En el mundo privado sí se puede hacer transferencia de datos y que se venden las carteras o todo esta big data que se maneja, se le puede vender a otra parte y no hay ningún problema. Es más, están de una u otra forma ejerciendo actos de comercio respecto de esta información, que es súper valiosa para cualquier empresa. Entonces, sí se puede manejar, pero en el futuro eso ya no podría ocurrir, porque no podrían tener los datos. Yo estaba pensando el otro día, ¿qué pasa con los datos de DICOM? Oye, si yo le quiero quitar los datos, yo no quiero que maneje DICOM mis datos. Sí, estoy en derecho a pedir que se bloquee, que se supriman. ¿Ya? No sé qué otra institución podría aportarle los datos, pero sí yo puedo pedir que se supriman todos mis antecedentes. ¿Ya? Vamos, sigamos avanzando. Pero ahí yo creo que este elemento y este concepto, yo creo que ustedes, es decir, todos nos tenemos que manejar y tenerlo ya bien metido en la cabeza en el sentido de que nosotros somos los titulares de derechos sobre nuestros datos. No hay otro dueño que nosotros mismos de los datos personales. Y eso hay que tenerlo súper claro. ¿Ya? Yo les puse principalmente el tema de la portabilidad de los datos personales, porque es una innovación, porque este derecho faculta tanto al titular para solicitar y recibir sus datos personales
en formato electrónico, genérico y de uso común. Además, si es técnicamente posible, podrá pedir que sus datos sean transmitidos directamente de un responsable a otro, sin la intervención de tercero. Con esto se fortalece la autonomía del titular, que permite cambiar de proveedor o servicios con facilidad, arrancándose con sus datos. Es decir, acá, insisto, lo que se busca, esto es ley por si acaso, está copiado de la ley propiamente tal. Pero acá lo que se busca necesariamente, única y exclusivamente, es reafirmar el concepto de quién es el dueño de los datos. Nada más que eso. Es decir, usted como funcionario no es el dueño de los datos, o usted como institución pública no es el dueño de los datos de esa persona. Es cada persona el dueño de sus datos y puede hacer con ellos lo que estime pertinente. ¿Ya? Sigamos avanzando. También se establecen procedimientos claros para el ejercicio de estos derechos, garantizando que los responsables del tratamiento de datos ofrezcan mecanismos efectivos y ágiles para su implementación. Este titular de datos podrá presentar sus solicitudes de ejercicio de derecho ante el responsable del tratamiento, quienes tienen la obligación de responder dentro de los plazos que establece la ley. Es preciso y aclarar esto, todavía no salen los reglamentos. Ustedes saben que el reglamento siempre es la letra chica de toda ley y que y de una u otra forma da la interpretación de la misma. Porque cuando en este procedimiento los plazos que se establecen no se entregan o no se recibe una respuesta satisfactoria, el titular considera que los derechos han sido vulnerados, podrá recurrir a esta Agencia de Protección de Datos Personales para que brinde las orientaciones o inicie el procedimiento administrativo. Y con este procedimiento administrativo, específicamente lo que se busca es sancionar al que está haciendo el manejo de los datos. ¿Ya? Dale, Daniel, nomás. Acá hay una obligación también súper importante, que es la obligación de los responsables del tratamiento de los datos, que establece una serie de obligaciones para los responsables del tratamiento con el fin de garantizar que se cumplan los principios de protección de la privacidad y de los derechos de los titulares. ¿Qué medidas de seguridad, de gestión de riesgo es lo que se está pidiendo acá? ¿Ya? Yo no sé si... Lo que pasa es que me salté una parte de principios, pero vamos, sigamos nomás y de ahí le voy a... Porque la ley establece bastantes principios al respecto, pero de ahí los vamos a ir viendo. Ah, perdón, esto me había... ¿Qué principios rectores van a regir? Licitud y lealtad. Es decir, el tratamiento de los datos personales debe ser realizado de manera lícita y leal, lo que significa que el responsable debe ser capaz de acreditar la legalidad de los tratamientos de los datos. Es un poco la pregunta que tú me hacías, Ricardo. Oye, ¿cómo obtuvo esos datos? ¿Fue de manera legal o no? ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad? Estos datos personales deben ser recolectados para fines específicos, explícitos y lícitos. El tratamiento no debe derivarse de estos fines y cualquier uso distinto solo será permitido si existe un consentimiento adicional del titular o si la ley lo autoriza. Está así expresamente, estoy leyendo artículos de la ley por si acaso. Proporcionalidad, los datos personales deben ser limitados a lo que sea necesario, adecuados, pertinentes para cumplir con los fines del tratamiento. Además, deben ser conservados solo por el tiempo necesario para cumplir dichos fines y deben ser suprimidos o anonimizados una vez alcanzado este objetivo. Me cuesta mucho leer esa palabra y después la tengo que leer de nuevo, así que ahí se me va a trabar la lengua. Y en la calidad, los datos deben ser exactos, completos y actualizados y pertinentes, de acuerdo con el origen de la información y los fines del tratamiento. Ojo, en esto cuando dice la calidad, los datos deben ser exactos y completos, pero también tiene el titular el derecho a pedir que si usted está manejando mis datos, corríjalos, porque no están bien señalados. Entonces, existe esa posibilidad. Y lo dijimos cuando hablamos del titular de derecho, así está establecido. Vale.
Responsabilidad. El responsable del tratamiento de datos, tratamiento será legalmente responsable del cumplimiento de este principio y de las obligaciones establecidas en la ley, ¿ya? Seguridad. Se deben aplicar las medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales contra accesos no autorizados, daños o pérdida o destrucción. Las medidas de seguridad deben ser proporcionales a la naturaleza de los datos y los riesgos asociados con su tratamiento. Transparencia e información. El responsable debe proporcionar al titular de los datos de la información necesaria para el ejercicio de sus derechos de manera clara, precisa y accesible. Esta información debe ser permanente, accesible y puesta a disposición del titular de manera gratuita. Y confidencialidad. Los datos personales deben ser tratados con confidencialidad y aquellos que tengan acceso a ellos deben garantizar su secreto, incluso después de finalizada la relación con el titular. ¿Ya? Estos son una serie de principios rectores. Acá yo le puse los más importantes solamente, pero son una serie de principios rectores que nos están señalando para qué puedes usar mis datos, cuáles son tus responsabilidades, qué tipo de seguridad debe tener, en términos generales, obviamente, y cómo yo puedo ejercer estos derechos. Es decir, me sigue reafirmando todo esto que le estoy hablando de que acá hay un solo dueño de los datos, y es cada persona. Y eso quiero que les quede, es decir, yo creo que eso es lo único que les tiene que quedar claro dentro de esta capacitación. El dueño de los datos soy yo mismo, no es otro. No es la institución pública, no es la empresa privada, no es Falabella, no es Ripley, no, soy yo el dueño de mis datos. ¿Ya? Vamos, Oye, Daniel. y Sí, respecto a lo dale. mismo, ya, supongamos, tengo mis datos y los entrego de forma gratuita, Ujú. ¿no? Los entrego, qué sé yo. Entonces, pues, puedo retractar, me los pueden, ¿sabes qué? Borra los datos, devuélvemelo, ya Sí, no los puedo usar. ¿Qué pasa exacto. si es que me compran esos datos? Mira, sabes, te voy a dar tanta plata, te voy a dar tal beneficio, qué sé yo, y te compro, me tienes que dar tus datos. Y después me retracto, se puede pasar esa figura, ¿no? Es que lo que pasa es que Pero el- y el- lo último, para que se sí, realidad, está la ley y todo, pero del hecho al hecho, mucho trecho. ¿Cómo tú crees que va a salir la ley? O sea, ¿cómo se va, en la práctica se va a poder implementar? Porque tal vez es muy complicado, tal vez eh, mucha gente va a hackear las cosas, buscar tal vez desde afuera. De hecho, aquí hay una pregunta: ¿qué pasa si los datos son robados, secuestrados en el extranjero? ¿Cuál es la responsabilidad? Entonces, eh, esa pregunta. Daniel, te lo coloco de la siguiente forma. Mire, si alguien está en un computador, coloque el nombre de cualquier persona. Más fácil, hay una página que se llama Rutificador. Coloca los datos de cualquier persona y te va a dar todos los datos personales, es decir, el nombre o el root, dónde vive. Es decir, esos son datos ya que son de carácter confidencial y están al libre acceso. Entonces, es lo que está ¿Cómo se llama ocurriendo la ahora. página? Consulta, ¿Sí? amigos que trabajan aquí en el servicio, que son abogados, me han hablado del rutificador y ellos me dicen, mira, esta página yo no sé quién la maneja, yo lo ocupo, pero yo sé que lo que estoy haciendo es súper informal porque con el Exacto, root de alguien te da mucha información. Entonces, en el exacto. fondo me transparentaban de que no es una buena práctica, pero en el fondo es eficiente. Yo me pregunto también, ¿quién maneja los datos de esa página del rutificador? El punto Y es, si hay una ilegalidad entre medio, no, o no. a mi entender, sí, porque está entregando datos personales, ¿ya? Como es el domicilio de la persona. Eh, Pero nuestra legislación actualmente, insisto, la Ley de Protección de Datos Personales rige principalmente para el sector público, es decir, a nosotros, ley del terror es que ocupemos nuestros datos y los estemos entregando a un tercero. Es decir, si yo puedo manejar tus datos sin ningún problema, pero no puedo hacerlo extensible a terceros de ninguna forma. Es más, si a mí me preguntan un dato de una persona determinada, si se le está pagando una pensión o no, yo no lo puedo entregar salvo que tenga una instrucción de tribunales de justicia, ¿ya? O tenga la autorización de la persona a través de un poder, de un mandato, para poder entregarlo. Pero cuando tú hablamos de esta rutificador, que efectivamente es súper informal, pero te entrega efectivamente los datos de las personas, eso ya no podría seguir ocurriendo.
¿ya? Y a través de esta agencia debería perseguirse ese tipo de páginas que están entregando información. Pero el problema que yo veo es mayor, en el sentido de que la ley empieza a regir el 1 de diciembre y todos nuestros datos pueden ser entregados, sí, porque basta que se entreguen ahora y no va a estar en ilegalidad en la práctica, ¿ya? E insisto, nosotros, y acá también hay dictámenes de Contraloría, nosotros como funcionarios públicos, cada vez que ocupamos la inteligencia artificial, estamos metiendo las patas, por decírselo suavemente y vulgarmente. ¿En qué sentido? De que cada vez que nosotros subimos un dato para redactar, no sé, un oficio, para redactar, y subimos con información personal, estamos entregando esa información, ya sea a los chinos, a Estados Unidos o al dueño de esa empresa, ¿ya? Porque eso no desaparece, se va quedando guardado en algún lado de esta nube imaginaria que nos hemos creado respecto de estos datos. Sí, efectivamente, es lo que ocurre. Entregamos el número de la patente y también pasa lo mismo, es decir, llegamos a conocer todos los datos de todas las personas y el problema es ese, es decir, nuestros datos andan dando vuelta por todos lados, es decir, más de lo que ustedes se puedan imaginar. Daniel, si tú entregas los datos a la IA, ¿sería posible de que tú le solicitaras, además de que una vez que realice el proceso, elimine esos datos para que nadie más los vea? ¿Se puede hacer eso? Actualmente no. No lo sé. Actualmente, por ejemplo, ya, imagínate un ejemplo como súper sencillo. Luis, le coloca, dice, ya, vamos a mandarle un correo con el proyecto tanto de tal cosa y en la cual sale, dice, ya, no sé, pues imaginémonos de que es un proyecto de deporte y en la cual solamente va dirigido a personas que tienen alguna enfermedad, ¿ya? O sea, esto va a ser para personas que tengan, no sé, pues, dirigido este taller de, no sé, pues, por lo que en la piscina va a ser para personas que sean todas enfermas de SIDA, de cualquier, imagínate cualquier enfermedad que podría ser como muy discriminatoria, y tú lo redactas a través de la IA, esa información que tú estás entregando, se la estás entregando a la empresa, a la dueña de esa inteligencia artificial en estos momentos. Por eso es la recomendación, es decir, no ocupen la inteligencia artificial para datos personales de las personas, en la que tú tengas que entregar datos personales, porque los está exponiendo. Estamos sujetos actualmente con sanciones por estar infringiendo o publicando esa información. Es decir, el cuidado es, en estos momentos no estamos protegidos con el manejo de esos datos. El ocupar la inteligencia artificial con datos personales es exponerlos. ¿Ya? ¿Te quedó claro ahí, Luis? Sí, mira, En el futuro, a partir del 1 de diciembre del 2026, sí. sí vamos a tener esta facultad de que supriman nuestros datos, de que eliminen estos datos, que trasladen estos datos, pero actualmente no los tenemos. Esa facultad no está. La información que yo manejo, Luis, es que según OpenAI, ChatGPT, dice que tus datos los tienen guardados por 6 meses, ¿ya? Y después los va borrando. Pero eso es lo que dice, no tenemos la certeza de eso. Lo mismo pasa con Google, porque Google tiene tus correos y todo, y tiene un montón de información. Y supuestamente no la usa para sus propios bienes, no te revisa los correos y todo. Te hace sugerencia, pero no hace una trazabilidad respecto a eso, no lo ocupa para sus propios beneficios. Pero es lo que dice, no tengo esa certeza. ¿Ya? No hay nadie que los regule. No hay nadie que te pueda decir, ¿sabes qué? Tienes que borrar efectivamente, demuéstrame que borraste los datos de esas personas. No hay nada, porque actualmente no existe esta... Y hay Es uno decir, probar igual con la publicidad dirigida, porque cuando llega al correo una publicidad obvio. que tú justamente estás viendo, esa publicidad dirigida directamente al correo por algo. Eh, Sí, habían algunas preguntas. Bueno, las nuevas categorías de datos personales,
hay que señalar que el marco de esta ley, la 21.719, la regulación de los datos sensibles ocupa un lugar preeminente, dada su naturaleza y riesgos de asociación a su tratamiento. Los datos sensibles son aquellos que por su carácter íntimo y personal, estoy leyendo por si acaso el artículo, pueden afectar de manera significativa los derechos fundamentales del titular si son manejados de manera inapropiada. En este contexto, el legislador establece una serie de condiciones estrictas para el tratamiento de estos datos, conforme el principio de protección de la privacidad y de la dignidad de las personas. El artículo 16 de la ley establece como regla general que el tratamiento de los datos sensibles requiere el consentimiento expreso, previo e informado del titular. Este consentimiento debe ser otorgado de manera o de forma manifiesta, ya sea por declaración escrita, verbal o mediante un medio tecnológico equivalente. Esta exigencia se fundamenta en la necesidad de garantizar la autonomía de la voluntad del titular y su capacidad para decidir sobre el uso de la información sensible. Entonces, nuevamente, nos volvemos a señalar este nuevo derecho que tenemos como titulares propiamente de esta información. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Ya? ¿Qué es lo que, yo insisto, acá lo importante es salir aprendiendo de que nosotros somos los titulares de los derechos. Claro, como funcionarios públicos también tenemos otras responsabilidades, que es el cuidado y el manejo de estos datos, de no exponerlos de ninguna forma. Insisto, ocupar inteligencia artificial con los datos que nosotros estamos manejando es exponerlos en estos momentos. ¿Ya? Patricio, Daniel. Edson Maya pregunta si es que la nueva ley podrá actuar sobre las empresas que operen en el extranjero. ¿Podrías confirmarnos eso? Sí, la ley lo establece. Siempre que maneje datos de chilenos, que sean titulares los chilenos, sí se puede aplicar. ¿Cómo se va a aplicar? No lo sé. No me lo pregunten, porque no lo sé, y esa pregunta me la he hecho de hace rato. Pero se supone que la agencia sí está facultada, porque se supone que estos datos se los entregó alguna empresa para que los trabajara, o el mismo Estado se lo entregó a alguna empresa para que los trabajara. Recuerden que nosotros, si bien manejamos nuestros datos, la mayor parte de las instituciones públicas, yo imagino que esto Daniel se lo señaló, son muy poquitas las instituciones públicas que están trabajando con el tema de inteligencia artificial por ellas mismas. La mayor parte de las instituciones públicas tienen contratado, no sé, pues, a un Sonda, a un Microsoft, o no sé, a cualquier institución, a empresas privadas externas para que manejen sus datos. Y esa es la realidad, es decir, y esos datos actualmente, por mucho que los contratos se señalen que son privados, nada te puede decir que se puedan guardar una copia de todos esos antecedentes que le estamos entregando. ¿Ya? A ver, cuando hablábamos de estos datos sensibles, esto también tiene algunas excepciones, ¿ya? Entre estas excepciones se destaca la siguiente: el interés legítimo de entidades no lucrativas, según el artículo 16, se permite el tratamiento de datos personales sensibles por parte de las personas jurídicas sin fines de lucro, tanto derecho público como privado, siempre que el tratamiento esté vinculado con finalidades políticas, filosóficas, religiosas, culturales, sindicales o gremiales, y que se cumplan con una serie de garantías que prevengan el uso indebido de los datos. ¿Ya? Casos de emergencia. Del mismo artículo establece que el tratamiento de datos sensibles será legítimo cuando sea necesario para la salvaguarda de la vida, la salud y la integridad física o psíquica del titular o de otra persona, especialmente cuando el titular no se encuentre en condiciones de otorgar su consentimiento debido o impedimento físico o jurídico. Y el caso del cumplimiento de obligaciones legales o laborales, situación en que el tratamiento de los datos sensibles es necesario para el ejercicio de derechos o el cumplimiento de obligaciones, especialmente en el ámbito laboral o de la seguridad social. Yo acá hice así. ¿Por qué? Porque trabajo justamente en una institución pública en la cual el manejo de datos es altamente sensible. Nosotros, ¿a qué me refiero con altamente sensible? Manejamos muchas veces los datos, es decir, no muchas veces, manejamos los datos, mejor dicho, de las cotizaciones previsionales de las personas.
manejamos los datos de salud de las personas. Y ustedes dicen, ¿por qué? Si ustedes son de seguridad social, sí, pero que también nosotros somos los que otorgamos las pensiones de invalidez. Entonces manejamos ese tipo de datos. Y ese tipo de datos está excepcionado de todo de este derecho que tienen cada titular. Es decir, por mucho que tú me pidas que los borre, no los voy a poder borrar porque es parte de tu historial previsional en la cual necesito manejarlos para después otorgarte una pensión. Y más aún con el tema de la reforma previsional, ¿ya? Y volvemos a ser parte como Estado de un pequeño porcentaje de esas cotizaciones, pero volvemos a ser parte de la seguridad social. ¿Va? Acá hay que tener claro que muchas veces se manejan los datos y los dice la empresa, no, es que yo manejé los datos y yo la información que requería ya no tiene nada que ver con la persona. Es decir, sabemos que Daniel está casado, que tiene 4 hijos, que tiene, no sé, 35 años de edad, te estoy inventando edad, no sé cuántos años tenía. Pero entonces, en ese sentido, ¿qué quiero decir con ello? Le borré el nombre del Daniel, le borré todos los datos del Daniel, por tanto esos datos ahora son anónimos, que es lo que yo necesito. Entonces, es necesario, está regulado por esta ley, en la práctica, si son anonimizados, que ya no voy a poder llegar a Daniel con esa información, sí. ¿Ya? Es decir, ya no está regido por la ley porque son anónimos. ¿Ya? Entonces, no, por mucho que yo entregue esos datos, ya nadie va a poder llegar y tener la claridad quién es la persona en específico. ¿Ya? Pero hay otros datos que son pseudos anonimizados, esa palabra siempre es como trabalengua para mí. Los pseudos sí están regulados por la ley, porque de una u otra forma yo puedo llegar a la información y saber quién es esa persona en específico que está ahí, quién está detrás de estos datos, quién es la persona, el titular de estos datos. Entonces, en ese sentido, sí, la ley me rige en ese sentido. Es decir, los pseudo anonimizados sí están regidos por la ley, los anonimizados no, porque yo ya no estoy regulado, es decir, ya no sé llegar a los datos o a la persona determinada. Eso quiero que lo tengan también claro con esa información. ¿Cuándo está uno, cuándo está lo otro? Es decir, voy a tener que creerle a la empresa de que es así. Parece que vamos a tener que creerle nomás porque no hay como mayor regulación. ¿Ya? Vale, Daniel, nomás. Y acá hay que tener claro que hay distintos tipos de responsabilidad, igual como nosotros los funcionarios públicos. Administrativa, en este marco se refuerza la importancia de un tratamiento adecuado de los datos personales en los órganos públicos, asegurando que tanto las instituciones como sus funcionarios sean responsables por el cumplimiento de la legislación en materia de protección de datos personales. Ojo, acá también se nos aplica como funcionarios, no solo a la institución, sino a nosotros, al que se mandó el condor y subió los datos en el chat GPT de esa persona, también va a ser responsable, ¿ya? Responsabilidad civil, artículo 47, establece que los responsables de datos deberán indemnizar los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que le causen a los titulares cuando infrinjan los principios de derechos y obligaciones establecidos en la ley y le ocasionen perjuicio. Esto se podrá interponer una vez que la resolución administrativa sancionatoria o la sentencia judicial que se encuentren firmes y ejecutoriadas. El procedimiento aplicable será el sumario regulado por el artículo 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y Infraccional. Como se advirtió anteriormente, el artículo 48 establece el deber de responsabilidad de datos, tanto públicos como privados, de adoptar medidas para prevenir la comisión de infracciones a la ley. Es decir, acá un poco lo que me preguntaba recién Ricardo, oye, pero acá me llaman de empresas para ofrecerme cosas, es que eso ya no debería ocurrir, porque no debería haber un traspaso de información y se debería detectar a quién corresponde o quién filtró esa información. Y en ese sentido se les debería perseguir también. ¿Ya? Vamos, Daniel, creo que ya son las... Sí, oye, ¿Sí? una consulta. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la suite completo de Google, o sea, correo, Drive y todas esas cosas de Google. Y si Google también en esa suite nos ofrece también inteligencia artificial, Gemini,
eh, y lo usamos, está como autorizado por la institución, si viene ahí, nos están ofreciendo, nosotros no estamos pagando nada, y nos están ofreciendo inteligencia artificial para confeccionar correo o algo, porque incluso te va haciendo sugerencias. ¿Estamos ahí vulnerando algo? ¿Estamos cayendo en una falta? ¿Qué crees tú? En la medida de que nosotros estemos entregando la información y eso no está regulado, yo entiendo que sí, estamos cayendo en falta. Yo también me hacía la misma pregunta porque, bueno, en mi caso el copilot me salta al tiro porque está ahí en cuanto usamos con el Outlook y estamos con el copilot al lado y el copilot así como que se ve más bonito este documento, esta redacción del documento y te salta y te va entregando información. Pero entiendo de que en la medida de que esto no esté regulado, sí, podríamos estar cayendo en una infracción en el sentido de que estamos, entre comillas, vulnerando alguna información respecto de esas personas que estamos entregando los datos. ¿Cuáles son las sanciones que pueden existir en estas materias? La aplicación a infracciones leves con el objeto de instalar el cumplimiento, perdón, la amonestación en primer lugar. ¿Y esta para quién va a ser? Para la aplicación de sanciones leves con el objeto de instalar el cumplimiento normativo sin imponer sanciones económicas inmediatas. Pero también se imponen multas monetarias, se imponen función leves hasta 500 UTM. Saquen el cálculo ustedes de cuánto está la UTM y cuántos son 500 UTM. Para infracciones graves hasta 5.000 UTM y muy grave hasta 20.000 UTM. Pero además existe la suspensión de tratamiento de datos, puede aplicarse a los casos de incumplimientos graves que comprometen la seguridad o los derechos los derechos fundamentales de los titulares, y la inhabilidad también para el tratamiento de datos en los casos de infracciones muy graves y reiteradas. Si se dan cuenta, menos mal que no operó solamente la ética acá y van a haber algunas sanciones, sin perjuicio de lo cual, insisto, es llamativo, a lo menos, el que la ley empieza a regir recién el 1 de diciembre del año 2026 y no está rigiendo como el común de las leyes desde que se dictan. Entonces eso es llamativo, pues, para mi gusto te da la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Me arriesgo con la legislación actual y entrego los datos antes de que empiece a regir esta ley el próximo año. No sé, pero insisto, dentro de todo esto tiene que quedar en nuestras cabezas que nosotros somos los dueños y titulares de nuestros datos. No es una empresa externa, no es el Estado, no es nadie. Yo soy el dueño de mis datos y eso es lo importante. Y si están errados, puedo solicitar que se corrijan esos datos. Y si yo quiero, puedo pedir que se trasladen esos datos si están las condiciones. Es decir, eso es lo que quiero que me gustaría que les quedara súper claro al respecto. Y como funcionarios públicos, el máximo cuidado con el tratamiento de datos que estamos dando, tanto como institución como de manera individual como funcionarios públicos. ¿Ya? Porque no solamente acá van a haber sanciones a la institución, sino también al funcionario que incumplió en dichas normas. ¿Ya? Son levanto la mano. Yuri, te escuchamos. Sí, dale. Hola Patricio, Hola, buenas. buenos días todavía. Oye, mira, si bien es cierto, comentaste hace un rato atrás que los datos anónimos en el fondo no van a estar dentro de esta nueva ley, me pongo en el lugar en un supuesto, en que una empresa compra una base de datos con la información con datos no anónimos, pero los anonimaniza, ¿no? Es difícil la palabra esa. Difícil la palabra, sí. Pero utiliza el resto de la información para hacer gestión, para ver tendencias, para otro tipo de situaciones que les permiten a ellos lucrar con esa información. Eso, a pesar de que el dato va a estar anónimo, no va a ser sujeto a sanción. Entiendo que no. No existiría ninguna sanción porque el dato, al no poder determinarse de a quién corresponde ese dato, ya no es un dato personal. Porque es que esa es la diferencia entre el dato anónimo,
me vaya a hacer repetir la palabra y que me cuesta mucho, del pseudo anonimizado, ¿ya? Porque pero el dato anónimo tiene la característica de que si bien lo extrajeron de los datos, de nuestros datos, pero el momento de utilizarlo, de hacerlos públicos, de trabajarlo, ya no puedes llegar a la persona, ya no sabes a quién le corresponde, sí, ¿ya? pero Pero el pseudo anonimizado, a pesar de que ya no está el nombre del Daniel, no están los apellidos, no está el root, no está nada, pero tú sí podrías, a través de un análisis, decir, ¿sabes qué? Estos son los datos del Daniel. Esa es la diferencia entre uno y otro. Por si acaso sienten un ruido de fondo, son las 12, porque en La Serena todavía se toca a las 12, las 12 del día. Estoy a media cuadra. sí, logro entender eso, Patricio, pero la duda me asalta en el fondo en que, a pesar de que mis datos están anónimos, Sí. Hay un resto de información que es mía, Sí. pero que fueron utilizadas para lucrar, Exacto, sí. ¿no? Y no cuentan con mi autorización. Pero sin embargo, por el hecho de que el dato está anónimo, ya no es sujeto a sanción. ¿Y eso cómo se maneja? ¿Cómo se controla? No hay forma. Ah, es que lo que pasa es que yo creo que uno no debería perseguir el resultado final, que es este dato anonimizado, sino más bien perseguir el otro punto. ¿Por qué se entregaron mis datos a una empresa que está lucrando con ellos? Yo creo que ese es el punto que uno debería perseguir. Ok, ¿Ya? Patricio, gracias. Oye, hay una pregunta acá de Andrés Callejas. Dice, si hay una infracción con mis datos, ¿cuál sería el tribunal de competencia? No, lo que pasa es que hay una nueva institucionalidad a partir del 1 de diciembre del próximo año, que esta, ¿cuánto se llama? Nueva figura o institución pública que va a estar a datos del tratamiento, perdón, a cargo del tratamiento de todos los datos personales de las personas. ¿Ya? Oye, me imagino que, bueno, esto se da en el Que es extranjero. la Agencia Nacional Sí. de Datos, por si acaso. Me imagino que esto se da en el extranjero, pero también va a empezar a surgir más acá en Chile con esta ley, yo creo, que uno se suscribe o paga a una empresa para que se encargue de borrar tus datos. Entonces yo me suscribo, no sé, 10.000 pesos, 20.000 pesos, y se encarga mensualmente o anualmente de revisar por todas las páginas, en todas las instituciones, de borrar los datos que estén ahí sin mi autorización. Le doy un poder para que haga eso. Me imagino yo, no sé. Sí, yo creo que va a surgir eso, y igual yo creo que van a empezar a surgir empresas que te van a decir, sabes que sus datos están siendo públicos por tal empresa, demándelo o denúncielo a esta agencia de protección de datos personales. No sé, yo creo que va a surgir, siempre le van a buscar el negocio ahí a esto, y van a surgir nuevas institucionalidades al respecto. Sí. Yo quiero comentar algo, Patricio, y ¿Sí? me quiero tomar la libertad de explicar un tema que me afecta o afecta a la Ujú. institución, porque soy del área de informática. Sí, dale. Hoy día hay una norma, una regla, una norma que, por el tema de la transparencia activa, donde hay que censurar documentación justamente para proteger estos datos. La verdad es que se ha tratado de obtener ¿cómo se llama esto? La entidad de transparencia, cuáles son los software que permitirían hacer la censura, porque acá hay una cantidad enorme de documentos por censurar, y ni siquiera ellos han sido capaces de proveernos una herramienta o indicarnos qué software es el que debemos utilizar para poder llevar a cabo nuestras tareas, y nuestros usuarios, por un tema de cumplir con esta exigencia, utilizan, por ejemplo, el PDF Log, no sé cómo Ya. se llama exactamente, donde para poder censurar el documento lo deben subir a la nube, ¿no? Hay una página web donde la gente sube el documento y lo entrega censurado, ¿ya? O le permite censurar documentos que incluso tienen firma digital avanzada. Entonces, efectivamente, para que la gente entienda de que esa herramienta no debería ser usada por la institución, porque justamente están exponiendo esos datos, quedan públicos en la red, en la nube, ¿ah? Y debemos buscar unas herramientas que permitan hacer esa función dentro del marco legal. Eso quería aportar para que la gente
empiece si bien es cierto, nosotros tenemos un tema también que tiene que ver con los recursos, porque no tenemos la cantidad de licencias suficiente para poder cubrir el parque. Entonces, ahí debe nacer, producida la necesidad, se debe generar el requerimiento a nivel institucional para poder generar los recursos y poder comprar estas herramientas que permitan cumplir con la norma y no vernos expuestos después a alguna ilegalidad. Es una aporte. ¿Refieres a I Love You PDF? Exactamente. Sí, lo que pasa es que efectivamente ahí hay un problema, y te lo digo, es decir, yo igual la utilizaba hasta que me llegó el tirón de oreja, así como que está exponiendo los datos que está subiendo a la nube, pero efectivamente, tú decís, pero es que no me estaba entregando ninguna herramienta a la institución y yo necesito transformar, por ejemplo, un PDF a Word, porque necesito sacar unas tablas que están ahí, para demanda específicamente, por si acaso. Y no me entrega, decir, pero por último, mándame los antecedentes en otro formato, en un Excel, en algo que yo los pueda trabajar y que los pueda modificar. Y nos llegó el tirón de oreja porque me dijeron, no, en la I Love You PDF usted está exponiendo los datos de las personas, por tanto no los siga utilizando. Sí, y es verdad, uno expone los datos de las personas sin quererlo, sin que exista una mala intención al respecto, y tratar de buscar las soluciones para ser eficiente dentro de tu propio trabajo. Pero hay que tener cuidado en eso. Y es un poco lo que les decía con el tema de inteligencia artificial, con el Copilot, con el Eminex, con el James, ¿cómo se llama? Con todo el chat GPT, todos, porque se están exponiendo los datos, y cosa que no deberíamos estar haciendo en estos momentos. Sí, súper. Muchas gracias, Patricio. No sé si hay más preguntas. Si Una no, última consulta. Edson Maya habló del tema de compra de datos. La verdad que yo he escuchado esa afirmación, pero no entiendo cómo un ente compra datos. ¿Es legal? ¿No es legal? Es legal, Luis, es legal, y te coloco un ejemplo. Hace rato atrás, me van a matar acá si me escuchan en todo caso. Hace rato atrás, ¿se acuerdan que hubo un problema grave, si no me equivoco, con la Polar? ¿Se acuerdan que hubo un dato que vendían datos y todas las cosas? ¿Quién les vendió los datos a esa empresa? Fue el Instituto de Previsión Social, a donde yo trabajo. Ellos le vendieron los datos a esa empresa y después se transformó en toda una polémica por los cobros excesivos y toda esa información. Pero está dentro de la legalidad y que las empresas puedan vender los datos de las personas. Y ahí la importancia ahora de que el titular, insisto, disculpa que sea como tan catete en esto, que el titular de los datos o el dueño de los datos es cada persona. Ya no es el que lo está recopilando, somos nosotros mismos. ¿Ya? Pero, a ver, con esta nueva ley que va a empezar a regir el 2026, Sí. Esto ya no sería posible. esto se termina, ya Sí, no se eso pueden ya no sería comprar ni posible. vender. Sí, eso ya no sería posible. Correcto. ¿Ya? súper. Muchas gracias, Luis, Patricio. Estamos ok ya. Esta presentación va a ser compartida por Bueno, así que correo. Sí. No sé si quieres decir algo más, Patricio. no solo invitarlos a trabajar en este tema. Bueno, con Daniel lo estamos haciendo de hace rato. Es un tema que es complicado, y la verdad es que yo no le quise contestar la pregunta que me hizo Daniel al principio, en el sentido de que sí, efectivamente, nosotros tenemos que subirnos a este buque. Queramos o no queramos, no podemos ser amantes de la inteligencia artificial, sino más bien tenemos que estar preocupados de ella, porque quieran o no, ellos tratan el término de que podemos acelerar profesiones. Sí, efectivamente pueden acelerar profesiones, pero a donde tú puedes acelerar profesiones, donde necesitas 10 abogados, ya vas a necesitar uno. Y a nosotros nos pasó, es decir, a nosotros nos pasó, el IPS en sí es una institución en la cual la inteligencia artificial ha sido desarrollada por sus propios
ingenieros, ¿ya? Con ayuda de universidades, todo, pero esa es la gracia y la diferencia del resto. Pero, por ejemplo, donde estaban trabajando 15 personas actualmente, que eran registros de planillas de cotización, actualmente los algoritmos de inteligencia artificial te dicen, ¿sabes qué? Ya no necesitamos a esas 15 personas. Y en la actualidad están trabajando 2. Tenemos la suerte de que tenemos que ocuparnos, siempre nos están entregando más trabajo, y se pudieron reubicar a esas personas. No se desvincularon, pero se pudieron ocupar en otras materias. Pero no en todo es factible hacer ello. Y es un ejemplo de esto, claro, es el tema que nos ocurre con los bancos. Porque en los bancos ustedes se han dado cuenta, cada vez menos ustedes ocupan las sucursales reales y lo ven por las aplicaciones, por las páginas web del banco, y no tienen la necesidad de estar recurriendo al banco propiamente tal. Y han cerrado sus oficinas, a donde habían 3 en una ciudad, 4 sucursales o más, como en Santiago, ya necesitas una. Entonces, a preocuparse del tema, esto no es un tema que nos debamos despreocupar, es un tema que tenemos que seguir trabajando, principalmente en defensa de los derechos de los trabajadores. Y ocuparlo porque también nos puede facilitar la vida. Y esto, felicitaciones, Daniel, que tú puedas hacer en tu institución este tipo de trabajo, porque es importante de que todos ustedes conozcan de ello, lo puedan utilizar y que los ayude, que se transforme en una herramienta de trabajo y no en un sustituto de los trabajadores. Ese es el concepto que tenemos que manejar. No, muy agradecido por la invitación. Disculpen todas las interrupciones, pero me desconcentro, soy medio disperso en todo y acá tengo como harto incendio que me están haciendo. Tengo una fila en mi huerta en este rato, por si acaso. Así que... Excelente aporte, Patricio, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Quiero recordar que esta es una iniciativa de Anfuchit para prepararnos en lo que es inteligencia artificial. Está coordinado por Anfuchit y difundido también por ella. Así que a todos muchas gracias por su participación. La próxima sesión debe ser el día jueves, pero creo que por calendario puede ser que se tire para el día viernes o miércoles. Lo estoy viendo ahí. Y ahí quedan atentos por correo, pues toda la notificación va a ser por correo. Toda esta presentación también se va a reenviar por correo. Así que cualquier cosa me pueden escribir, estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Gracias, Patricio. Gracias a todos que participaron. Gracias, Dani. Gracias. Gracias, Patricio.